Eh, para la gloria y honra del Señor, hoy viernes 2 de febrero del 2018, nuestro primer estudio bíblico en nuestro hogar, la familia Anaya de Milano. En esta noche vamos a hablar acerca de un pequeño estudio. Para comenzar, he recibido una serie de estudios con el cual nos basaremos en estas reuniones los viernes. Y este es el primero de los estudios que como tema se llama Paz de Cristo. Creo que es algo muy conocido para nosotros apostólicos de la fe en Cristo Jesús. Paz de Cristo, nuestro saludo especial, el saludo único, como sabemos y muchas veces ha estado dicho de nuestras autoridades. Paz de Cristo no es simplemente un saludo de presentación, como un saludo del mundo. Simplemente cuando nosotros mencionamos paz de Cristo, estamos diciendo muchísimas cosas, y esta noche en este pequeño estudio vamos a entender una de ellas. Para comenzar, podemos leer, si quien tiene su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 20, Amén. Juan capítulo 20, del versículo 26 al 28. Pati. Amén. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ok. Hermanos, qué hermoso versículo es el verso 26. Pero más específicamente en este versículo, ese hermoso saludo que el Señor le dice a sus discípulos: paz a vosotros. Y cuando yo me pongo a imaginar qué gozo sentiría en mi corazón sentirme decir del mismo Señor Jesucristo: paz a ti, Víctor, paz a ti, hermana Patti, o paz a ti, cualquiera de nosotros, que uno puede poner su nombre. Pero qué gozo se puede sentir escuchar al mismo Señor Jesucristo dándonos su misma paz. Pero la pregunta es, ¿qué estamos queriendo decir cuando nosotros decimos paz de Cristo? Nuestro saludo, si podemos llamarlo apostólico, un saludo hermoso. Vemos como el Señor aquí también lo dice: paz a vosotros. Y la verdad, para nosotros, ¿qué significa saludar de este modo? Nosotros, como decía al inicio, no estamos diciendo, no es un simple saludo banal, no es un saludo como quien encuentra un amigo o que no ve de hace mucho y se saluda, porque muchas veces es un saludo hasta muy repetitivo. Pero la verdad es que yo digo, entre más paz del Señor para mí, mejor es. Así que la verdad, el Señor en un verso, si podemos buscar este verso también, en Juan 14, 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Ay, espera un momento. La paz os dejo, mi paz os doy. No está diciendo les doy la paz, no está hablando de una paz cualquiera, una paz
que se puede entender solo con la simple palabra y definir una palabra paz. Está diciendo, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Adelante. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. En este verso, cuando el Señor nos habla de su paz, que la paz nos deja y su paz nos da. Pero cuando continuamos a leer este verso, el hecho que nos dice la paz y mi paz os dejo, no está haciendo referencia a que estarán siempre bien, a que no tendrán situaciones, no pasarán situaciones difíciles, porque saben, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia dice, en el mundo tendréis tribulaciones. Si podemos buscar en este verso, Amén. es Juan 16:33. Amén. Amén. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Como les decía, la palabra cuando nos habla el Señor que de su paz, no se está refiriendo a que no tendremos situaciones, sino que en medio de todas estas circunstancias, que muchas son provocadas por nuestra desobediencia, pero también el Señor puede permitir ciertas situaciones en nuestra vida, no porque el Señor sea malo, sino porque el Señor quiere mostrarnos algo, quiere corregirnos en ciertas áreas de nuestra vida. Es como un padre cuando su hijo está haciendo algo que no debe, tiene que corregirlo. Del mismo modo lo hace el Señor. El Señor, sabemos que su palabra dice que el Señor a quien ama corrige, y del mismo modo Él nos repite la última parte de ese verso. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Que cuando nosotros comparamos al Señor que nos da su paz y luego lo comparamos con quien ha vencido al mundo, cuando una persona te dice no te preocupes, yo te cuido, son cosas, si tú ves que esa persona que te lo está diciendo es una persona valiente, si esa persona te dice no tengas miedo, que a lo mejor tú te encuentras en una situación difícil, pero tú sabes, tú estás consciente que esa persona pasó lo mismo que tú pasaste y logró superarlo, ¿quién no encuentra un ánimo, unas palabras de aliento en esa persona que estuvo en la misma situación y hoy lo ves con grandes bendiciones de parte del Señor? O sea, eso nos demuestra que las cosas se pueden hacer siempre y cuando nosotros confiamos en el Señor. No os la doy como el mundo la da. Esto es algo que yo he aprendido de nuestro pastor Guzmán y de nuestro ministro, que la paz en el mundo viene entendida como simplemente ausencia de guerra. Es algo temporal, como estamos viendo hoy en los últimos tiempos. La Biblia dice que habrán rumores de guerra y creo que los rumores ya están. Y de esa manera la paz viene definida en este mundo, una tregua, si creo que esta palabra es apropiada para esto. Es solo un momento de calma. Es como los huracanes, que todos sabemos que los huracanes causan grandes desastres, pero llega un momento cuando el famoso ojo del huracán llega a una ciudad, parece que todo está en calma, parece que todo ha terminado, pero la verdad no es así, sino que en muchas ocasiones hasta lo peor falta aún. Pero la verdad nosotros no debemos confundirnos, no debemos confiarnos en estos momentos que parece que no está sucediendo nada, parece que todo está bien, que todo está tranquilo, que las cosas se están yendo como tendrían que ir. Pero la verdad no es así, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Si el Señor lo dijo, será así. Pero si el Señor nos ha ofrecido su paz, el Señor, el mismo que ya venció al mundo,
Creo que todos podemos encontrar seguridad en esas palabras, podemos respaldarnos en esas frases, en esas palabras de ánimo que el Señor nos deja. Amén. Y al mismo modo, no desanimarnos, no desalentarnos cuando las situaciones llegan, porque sabemos que el Rey de Reyes y el que ha vencido a todo este mundo, el que creó todos los cielos y la tierra, Él nos ha prometido su paz, Él nos ha dado su paz. Así que nosotros podemos estar tranquilos en Cristo, a pesar de las tormentas, a pesar de las tempestades, nosotros podemos seguir caminando. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si nosotros creemos estas palabras, seremos más que vencedores, porque tenemos un Dios vencedor y de la misma manera nosotros también somos vencedores. Amén. Amén, amén. Leyendo un poco de este tema, me gustó mucho yo lo convertí, si puedo permitirme decir esta palabra, en una pregunta. ¿Te has preguntado, o alguno de ustedes se ha preguntado, cómo llegaron a Dios? ¿Cómo es que están en este camino? ¿Cómo es que estamos este día en este camino? Si puedo preguntarte, hermana Patti, ¿cómo estás tú en este camino? ¿Cómo llegaste al camino de Jesucristo? Amén. Puedo decir que fue su gracia que nací en familia de cristianos y prácticamente por herencia de padres estoy en el camino. Amén. Este caso que nos habla nuestra hermana Patti, mi esposa, es un caso que aparentemente es justo, porque ese es nuestro deber, que por ejemplo ahora nosotros como matrimonio, que por gracia de Dios somos padres, es nuestro deber guiar a nuestra hija en los caminos de Jesucristo, en los caminos de la salvación, que ella pueda conocer, porque ellos son la sucesión apostólica que nosotros dejaremos en este mundo. Pero si puedo contarles un poco de cómo yo llegué, cómo es que yo estoy aquí, yo puedo resumírselos en una palabra, y creo que en cierto modo es aún en el caso de la hermana Patti, porque tú no llegaste a Cristo por decisión tuya, no fue una decisión que tú dijiste. De igual manera yo, si puedo compartir un poco de cómo el Señor trabajó en mi vida sin siquiera yo saberlo, fue justamente en el momento que yo inicié a conocer a mi ahora esposa, la hermana Patti, que fue una situación, digamos, para mí un poco extraña, no difícil, pero sí extraña, porque nos conocimos, comenzamos un poco a conocernos, a llamadas, mensajes, éramos más jóvenes que ahora, si puedo decirla, una relación así, de ese modo. Pero llegó un día que el papá de mi esposa le dijo que quería conocerme. Y yo sabía que ellos iban a la iglesia. Y no es que cuando yo me presenté delante del papá de mi esposa, después de una plática, no es que hubo una condición, si usted quiere estar con mi hija, usted quiere ir a la iglesia. Pero yo sabía que ellos eran cristianos, que ellos frecuentaban la iglesia. Entonces, de un modo, si puedo decir, indirecto, yo entendí ese mensaje. Pero para mí yo no tenía ninguna dificultad en ir a la iglesia. La verdad soy un testimonio de que el Señor, cuando llama a alguien, cuando el Señor tiene un llamado para alguien, por más que una persona se pueda negar, por más que una persona endurezca su corazón, delante del Señor no somos nada, no podemos estar delante del Señor con un corazón de piedra, con un corazón duro, porque la verdad duramos poco en ese estado. Y yo agradezco al Señor que me tocó en este punto, porque en este periodo de mi vida
para mí la hermana Patti, ahora mi esposa, había llegado a ser una parte muy importante en mi vida, aunque sin ese momento a lo mejor ella no lo sabía. Pero la verdad llegó a ser una persona muy importante en mi vida, por el cual yo decidí comenzar a ir a la iglesia. Eh, pero no puedo decirlo fue mi decisión, sino que yo ahora puedo dar testimonio de que era el plan del Señor que yo llegara a sus pies, porque muchas veces yo había recibido llamados, muchas veces había recibido invitaciones a la iglesia, pero la verdad yo no quería ir, nunca fui, nunca lo hice, yo estaba bien en mi mundo que vivía, que para mí eso era lo mejor. Pero el Señor por medio usó esta familia, que yo lo agradezco por haber puesto esta familia en mi vida, porque por medio de esta familia yo llegué a conocerlo. Y uno puede decir, como en nuestro país se dice, hay una famosa frase que dicen que el que por carne entra, por carne sale, refiriéndose a la iglesia. O sea, que el que entra porque a lo mejor ha visto una persona, en este caso ha visto una muchacha, o alguien ha visto un joven que le gusta, entonces comienzan a querer atraer a la otra persona, obviamente dentro de la iglesia. Entonces comienzan a asistir a una iglesia, pero con otros fines. La verdad, su mente no está enfocada en el Señor, sino que para otras cosas. Pero la verdad, yo cuando comencé a ir a la iglesia, yo no quería buscar, yo no andaba buscando a Jesucristo, si puedo decir esta palabra, no lo buscaba, pero tuve siempre el deseo, tuve siempre la voluntad, tuve siempre mi mente abierta a saber nuevas cosas, a conocer. Yo, de todas las invitaciones que a mí anteriormente me hacían a iglesias, puedo decir que 3, 4 yo acepté y fui, y eran iglesias, no sé cómo decirlo, era raro para mí ver personas que gritaban, que saltaban, que danzaban. Para mí era extraño. Entre tanta gente yo era el único que estaba parado sin decir nada, mientras todos danzaban, todos cantaban, todos aplaudían, y yo verdaderamente con mi indiferencia ante las cosas de Dios, solo por cumplir un compromiso de un amigo, de una persona que me había invitado. Pero la verdad, yo no buscaba a Dios, yo no lo estaba buscando. Pero en este momento yo agradezco al Señor, porque eso era parte del maravilloso plan que Él tenía para mi vida. Porque fue en ese proceso, fue en ese lapso de tiempo que yo realmente comencé a sentir algo por el Señor. Comencé a tener curiosidades, a hacerme preguntas, ¿qué es esto? Muchas veces el Señor, en medio de mi indiferencia, estando en estos cultos, el Señor ponía algo en mi corazón. Yo sentía una sensación extraña, que mi mente decía, ¿de verdad será Dios? Pero como siempre el orgullo y siempre Satanás queriendo poner obstáculos en la vida, uno no aceptaba. No puede ser Dios, a lo mejor me pasa algo, estoy incómodo, me siento mal de alguna manera. Pero yo nunca le dejaba el espacio a decir, no, de verdad yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Pero la verdad es que ahora yo entiendo que esos momentos el Señor estaba trabajando en mi vida. El Señor estaba metiendo ese deseo en mí de buscarlo. Y puedo decir que no es fácil, porque cuando uno vive en una vida, valga la redundancia, apartada del Señor, y uno comienza a vivir con sus amistades, salir sábado con amigos, domingo otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con el Señor, uno equivocadamente cae en las manos del enemigo, y el enemigo lo hace sentir que esa es la verdadera tranquilidad, poder estar con amigos, poder estar con la familia, a lo mejor no haciendo cosas agradables a Dios, pero uno se justifica diciendo que se siente bien porque está en familia, porque no anda haciendo cosas que no debe,
Pero la verdad es que el camino a Dios es completamente diferente, porque hay mucha confusión en el mundo, y yo me doy cuenta a veces cuando trato de hablarle a personas en estos momentos acerca de Dios, de la salvación, de cómo Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo muchas respuestas que he recibido, más si yo no hago nada malo, yo no le robo nada a nadie, yo nunca he matado a nadie, y cosas de este tipo, que piensan que solo por el hecho de no hacer este tipo de cosas, la gente está bien delante de Dios. Pero no se trata solo de no hacer cosas malas. Está bien que no hagan cosas malas. La Biblia lo dice, que no robarás, no matarás, no mentirás, tantas cosas que el Señor nos manda a no hacer. Y yo puedo no hacer todas estas cosas que el Señor me manda. Pero el hecho de que no las haga no me está asegurando un puesto o un acceso a la salvación del Señor. Porque el primer paso es no hacer las cosas malas. Pero junto a esto viene también lo que el Señor nos manda a hacer. Nos manda a predicar, nos manda a amar al prójimo, nos manda a respetar a padre y madre y tantas cosas. Así que no cuenta solo no hacer lo malo, sino que también hay que hacer lo bueno. No podemos estar siempre sentados tratando solo de no hacer lo que el Señor no quiere, sino que también hacer lo bueno que el Señor nos ha comandado, nos ha dicho de hacer. El plan de Dios es algo que nunca vamos a entender. Puede pasar años, puede llegar el día de que el Señor nos llame a su presencia, o Él puede venir por su iglesia. Pero el plan de Dios es algo que nosotros nunca vamos a lograr entender, porque el plan de Dios es algo maravilloso, porque sus planes para cada uno de nosotros, el Señor ya los tiene, aun cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Y quisiera, hermana Patti, que si podemos ir a Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Vemos en lo que les decía, el Señor ya conoce, el Señor ya tiene un plan desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. El Señor, este preciso momento, este 2 de febrero del 2018 a las 9:05, el Señor ya lo había visto desde hace mucho antes, desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, desde que mi esposa estaba en el vientre de su madre. El Señor este momento ya lo estaba viendo, el Señor ya veía a mi pequeña bebé que está acá durmiendo. El Señor esta foto ya la tenía, podemos imaginarnos que el Señor ya la tenía en un muro. El Señor sabía todo esto, así que nosotros podemos darnos cuenta de cómo el plan de Dios se desarrolla sin que nosotros nos demos cuenta. A veces uno puede decir, no son cosas que suceden o sucedió por casualidad. La verdad que en el camino del Señor no existen las casualidades. Tú puedes pensar con tu orgullo, con tu vanidad, con todo lo que quieras, que es una casualidad. Pero Dios no es una casualidad. El tiempo del Señor está bien escrito, el Señor sabe cada minuto, sabe que el día que nacimos, sabe el día que moriremos. No es como nosotros. Yo sé cuándo nací, el día que nací, mi esposa sabe el suyo, sé cuándo nació mi hija, pero no sé cuándo el Señor nos llevará a su presencia o Él regresará. No sabemos ni cuándo ni cómo. La palabra de Dios dice que Él llegará como un ladrón en la noche. Un ladrón no avisa cuando va a entrar a una casa a robar. Así que, hermanos, si tú te encuentras en una situación en la que ves cosas que nunca has visto, pero a la misma vez el enemigo te empieza a minar la mente, haciéndote creer que son casualidades, que
que son cosas que pasan, que a lo mejor te equivocaste en una decisión y ahora estás pasando por eso. Pero la verdad que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, después de esto, después que hemos llegado al camino del Señor, después que hemos conocido al Señor, ¿qué sigue después? ¿Qué pasa? ¿Qué viene después de haber conocido al Señor? ¿Qué es lo que comienza a cambiar en nuestra vida? Y siempre basándome en mi experiencia, yo puedo un poco responder a esta pregunta. Lo que sigue después de haber conocido al Señor. El hecho de que los conozcamos en una situación como yo lo conocí, no significa que justo en ese momento el Señor lo puede hacer, claro que sí, pero en mi caso no fue así. Yo conocí al Señor, creí en el Señor y supe que Dios estaba ahí, pero no puedo decir que rápido me convertí en un cristiano. Pero el Señor, en su maravilloso plan, su primer paso era que yo lo conociera. Él usó los métodos que tenía que utilizar. En este caso utilizó a la familia Mospineda, que los usó para que yo pudiera escuchar, como dice la palabra, que hay que escuchar, hay que creer. Y el primer paso el Señor lo cumplió de esta manera. Yo escuché, luego comencé a creer. Pero lo que vino después, uno siempre tiene esas dudas, ¿sí? Uno comienza con que, no, este domingo no voy el otro. Siempre con un pie adentro, un pie afuera, siempre por el mismo motivo de que uno hasta cierto punto tiene un grado de incredulidad todavía. Pero el Señor comienza a trabajar en base a lo poco que ya conocimos de Él. Por ejemplo, comienza a responder pequeñas oraciones que nosotros hacemos, porque una vez que hemos conocido al Señor, antes cuando no los conocíamos, teníamos la costumbre de dar las cosas a la suerte, no en nuestro vocabulario no existía la palabra Dios, el nombre Dios. No teníamos eso, Dios, concédeme esto, sino que nos íbamos más a la suerte. Ojalá que suceda esto, o quién sabe si esto, pero la verdad nos olvidábamos de Dios. Entonces Dios en este momento, cuando nosotros lo hemos conocido, Él comienza a hacer un proceso en nuestras vidas. Nos comienza a traer, uno poco a poco se empieza a dar cuenta que ciertas situaciones que lo afligían, uno comienza a sentir paz. Lo que hablábamos al principio, la paz de Cristo. El Señor en esos momentos que nosotros comenzamos nos empieza a mostrar esa paz. Porque muchas veces, como decía, nosotros no vamos a Cristo porque queremos ir, sino que la mayoría de veces o el Señor usa a alguien o usa situaciones. Tantas personas llegan al punto de que a veces una situación económica muy difícil, empiezan a pedirle a Dios. A lo mejor dicen, sí, ya probamos de todo, ya fuimos donde todas las personas que conocemos y nadie nos ha podido ayudar. Pidámosle a Dios. Y aunque no es lo correcto, pero en el mundo existe mucho de esto y yo lo sé porque yo lo viví. La verdad, en lo último, en lo que pensamos es en Dios. Podemos tratar de resolver nuestras situaciones de cualquier modo, pero por último siempre dejamos a Dios. Pero una vez que el Señor, cuando llega el tiempo del Señor, que nosotros tengamos que conocer, el Señor llega cuando menos lo esperamos. En situaciones difíciles, cuando uno no puede, uno pone, como decimos nosotros en nuestro país, uno pone el grito en el cielo. Y la verdad es que uno inconscientemente comienza a tener esa fe. Y el trabajo de Dios es tan hermoso que uno a veces en pequeñas cosas, porque en este momento, en este punto que estamos, entre apenas conociendo al Señor y un cierto grado de incredulidad, de que no creemos totalmente en todo, el Señor comienza a trabajar con esto poco que hemos recibido y comienza a responder pequeñas oraciones, como por ejemplo puede ser
que un día no nos sentimos bien de salud, puede ser la temperatura muy alta, un mal de estómago, cosas así, y uno comienza con su fe, pero a la misma vez no sabe cómo hace para meter en práctica su fe. Pero el Señor sabe, y Él nos ha mostrado un poco de Él, así que Él utiliza esto para hacernos entender. Y nosotros podemos orar, Señor, que se me quite este dolor de estómago. Y nosotros lo hacemos. Entonces, en base a lo que nosotros ya hemos sentido, hemos percibido de Dios, uno ya le atribuye esa acción al Señor. Y uno comienza a decir, el Señor me respondió. Pero en esta etapa de nuestra vida, donde estamos conociendo al Señor, todas aquellas oraciones grandes que nosotros tenemos, porque a veces uno en su incredulidad uno intenta probar al Señor, y uno dice, Señor, yo quiero tener dinero, si de verdad existes, dame un trabajo donde yo gane mucho. Pero la verdad, en este punto de nuestro caminar, de nuestro inicio, difícilmente el Señor responderá a esas oraciones que van más allá, que requieren un grado de fe mucho más elevado del que tenemos en este punto de nuestra vida. Porque en este momento estamos muy, si puedo decirle, muy sensibles a lo que es el mundo y a lo que es el caminar en Cristo. Porque si el Señor nos diera algo grande que nosotros le estamos pidiendo, por ejemplo, digamos, un trabajo donde podamos ganar muy bien, pero ¿qué va a suceder con esto? Que nos atrae tanto la respuesta a esta petición, donde el Señor nos proveyó un trabajo donde podemos vivir en un modo bastante bueno, si puedo decir, económicamente. Poco a poco comenzamos a olvidar y comenzamos a dejar atrás lo poco que habíamos conocido de Dios. Entonces el Señor, en este plan que tiene, el Señor sabe lo que Él nos puede, las oraciones que el Señor nos puede responder. Pero la verdad, lo que a una persona le llama más a los pies de Cristo es cuando están pasando situaciones de verdad difíciles. ¿Por qué? Porque inconscientemente hemos entendido que Dios, aun cuando no somos convertidos, lo relacionamos con una vida mejor, lo relacionamos con una vida más tranquila, lo relacionamos con una vida en paz. Y aquí vemos, como estamos estudiando hoy, la paz de Cristo. El Señor nos dejó su paz, que es una cosa completamente diferente a la paz que nos ofrece este mundo, que como dijimos antes es solo una ausencia de guerra. Y podemos ver también que la paz de Cristo, podemos decir que es una bienvenida. El Señor, cuando llegamos a sus pies, el Señor comienza a nos comienza a hacer sentir más ligeros, nos libera de pesos. El Señor, por medio de su paz, comienza a restaurar nuestras vidas. Porque una persona que a lo mejor es una persona odiosa, que tiene rencor en su corazón, luego llega la paz de Cristo a su vida, todas estas cosas comienzan a quedar atrás y comienza uno a tener una nueva vida en Cristo, restaurando todas las cosas, comienza a restaurar quizás relaciones que se habían perdido por una discusión. También la paz es poder, porque como les dije antes, el Señor dijo, mi paz os dejo. No se refirió a una paz cualquiera, dijo mi paz. Y como decíamos al inicio, decía también un versículo siempre en Juan 16, que decía al final del versículo 33, si no me equivoco, decía, yo he vencido al mundo. O sea, esta palabra, yo he vencido al mundo, nos lleva a relacionarlo con poder, con victoria. Y como decía antes, el Señor también por medio de esa paz, muchas veces uno cree
Y es probable, está probado científicamente, que tantas situaciones emocionales en nuestras vidas nos puede llegar a enfermar realmente, físicamente hablando. Podemos caer en un estrés, podemos caer en una depresión, y no por el hecho que estemos enfermos, sino porque estas ansiedades, estos niveles de estrés extremadamente altos nos llevan a estar mal físicamente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer la paz del Señor, esto nos trae aún sanidad. ¿Por qué? Porque las mismas situaciones emocionales que nos causan enfermedades físicas, con la paz del Señor, estas emociones negativas desaparecen, porque nuestra alma está en paz. Amén. Otra cosa muy importante, siempre referido a qué sigue después, qué es lo que viene con conocer a Cristo. Jesús también nos ofrece la verdadera libertad, porque muchas veces confundimos la libertad del mundo con la libertad que el Señor nos ofrece. Para uno en nuestro país, uno que es joven, la libertad es que mis padres me dejan salir cuando yo quiero, que nadie me dice lo que tengo que hacer, yo no soy esclavo de nadie. Relacionamos libertad con el opuesto, que sería esclavitud. Realmente sí, aún en el mundo es así, porque el contrario de la libertad es la opresión, es la esclavitud. Pero está la libertad espiritual, y la palabra de Dios dice que si nosotros no seguimos a Cristo, somos esclavos del pecado, somos esclavos del mundo. Aunque si una persona puede decir, sí, yo no le doy cuentas a nadie, yo hago lo que yo quiero, yo soy libre, pero realmente no se dan cuenta que son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás. Y la verdad es que el Señor nos manda a ser sus siervos, y no podemos creernos o caer en esta mentira de la libertad del mundo o de la paz del mundo, como decíamos antes, porque la libertad del mundo nos va a llevar solo a empeorar, porque la libertad no es otra cosa, viene relacionada también con el libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Es desorden y tantas otras cosas que no traen nada bueno. Amén. En el verso que leímos al inicio, dice que Jesús visitó a sus amigos. Había un muro y las puertas estaban cerradas. Aún así, Jesús entró. Lo primero que me viene a la mente es a las puertas de nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón es lo que el Señor quiere. Por ahí hay un versículo en Apocalipsis, si no me equivoco, dice que el Señor está a la puerta y llama. El que respondiere y abriere la puerta, Él entrará y cenará con Él. Y leyendo esta parte de este versículo, muchas veces nosotros cerramos la puerta al Señor. Pero el hecho que nosotros cerremos la puerta al Señor, que tenemos un corazón duro en nuestras vidas, que no queremos saber nada, porque creemos que nuestra vida está bien, porque vivimos bien económicamente, tenemos un buen trabajo, hemos logrado tener un cierto nivel económico bastante bueno, y es ahí donde también nos hacemos esclavos de todas estas cosas, porque estamos viviendo el día por vivir, porque nos levantamos, trabajamos, regresamos, dormimos, trabajo, hace una rutina. Es una esclavitud que tenemos al mundo, una esclavitud que día a día nos está consumiendo sin tener algún sentido en nuestra vida. No tenemos una meta, no tenemos una visión, no tenemos nada. Pero con Cristo nosotros tenemos una visión, tenemos una promesa, que es de llegar al reino de los cielos, y nosotros como cristianos trabajamos día a día, esforzándonos, obedeciendo y dejando las cosas malas, dejando lo pasado en el pasado y todo lo que el Señor nos manda a dejar, con el fin de obtener esas promesas del Señor, porque el Señor tiene sus promesas, mas cada promesa viene acompañada de condiciones.
porque el Señor, uno puede ser una muy buena persona, pero si no hemos obedecido a lo que el Señor nos ha mandado, difícilmente podremos encontrar el acceso a estas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y aún no podremos sentir esa paz. Yo muchas veces en las noticias, y seguramente muchos de ustedes habrán visto, y yo me he hecho esta pregunta, y puedo decir que quizás no soy el único que me hago estas preguntas. Recientemente vemos muchas personas famosas que tienen dinero, que tienen, entre comillas, los placeres de la vida y los placeres que le gusta la carne, que según ellos son las cosas que la carne quiere, pero vemos que todas estas personas que viven bien en su modo de ver las cosas, pero se quitan la vida. Y esto me lleva a pensar, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, teniendo todo lo que quieren, aún teniendo más de lo que quieren, por qué terminan en estas situaciones de quitarse la vida, de tristezas, de que no le encuentran sentido a la vida, y todas estas situaciones que se crean en torno a estas personas que terminan en estas tragedias? Seguramente muchos de ustedes se han preguntado, ¿por qué sucede esto? Y la verdad es porque todas estas cosas son vanidad, no son los tesoros más grandes que nosotros podemos recibir, nos los da Dios. Si el Señor nos concede de ser unas personas que viven bien económicamente, nos puede conceder muchas bendiciones. Si vienen del Señor, nos traerán alegría, nos traerán gozo, y con esto también serán de bendición para muchas otras personas que nos están alrededor. Pero la verdad que el Señor siempre, y yo siempre, en una etapa de mi vida, yo siempre le decía al Señor, yo no sé, me gustaría ser una persona que vive económicamente bien. Yo no soy malo, yo muchas veces veo personas que necesitan y yo siento de querer ayudarles. Y yo digo, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que si yo tuviera, yo ayudara a mucha gente. Pero a la misma vez seguramente el Señor, que conoce mejor aún, mejor que yo mismo, Él conoce mi corazón. A lo mejor Él sabe que realmente mi corazón no es como yo lo manifiesto con mi boca, porque a lo mejor uno, teniendo todas estas cosas, uno puede ser indiferente, como en muchos casos vemos que las personas que tienen dinero se comportan de un modo demasiado, se hacen orgullosos, se hacen vanidosos, y todas estas cosas que acarrea el bienestar físico trae una enfermedad espiritual. Pero yo le he dicho, Señor, tú conoces mi corazón, dame conforme a tu voluntad. Yo no quiero, si tú consideras que yo me equivocaría en el camino al tener más de lo que tú me has dado, entonces, Señor, yo vivo bien así, yo quiero vivir según tu voluntad. Y esto me recuerda de un gran personaje de la Biblia, que es el rey Salomón. Como todos saben, y la Biblia lo dice, que no existió y no existirá un hombre más rico que Salomón. Porque en esos tiempos el oro, la plata, las joyas, todo eso, la Biblia lo dice, que no existirá un hombre más rico que Salomón. Y no lo dice solo por la sabiduría que el Señor le donó, sino también por todas estas cosas materiales. Entonces podemos leer en esta historia del rey Salomón que él tenía todo. Tenía a Dios de su parte y tenía todas las bendiciones de este mundo. Tenía dinero, tenía oro, tenía sus siervos, sus tierras, tenía todo. Pero lamentablemente Salomón falló. Pero el Señor, en su plan, aún con Salomón, Él hizo algo con este rey para que Él pudiera enseñarnos a nosotros, hoy en estos tiempos,
que la verdadera felicidad, que la verdadera paz no está en las riquezas, no está en las cosas materiales. Porque la palabra de Dios dice que cuando Salomón falló, el Señor lo único que hizo fue apartar su espíritu de él. El Señor se alejó de Salomón. No le quitó el oro, no le quitó el reino, no le quitó los siervos, no le quitó la tierra. Y aún así, después de todo esto, aún Salomón, con todas sus pertenencias, con toda su riqueza, él mismo habla en muchos versos, se lamenta de su situación, porque el Señor ya no estaba más con él. Aún teniendo todo lo que quería tener, para él no era suficiente, porque el Señor se había alejado de su vida, el Señor se había apartado de él. Entonces esto nos enseña a nosotros que si una persona como Salomón, como dijimos antes, que no existirá nunca una persona más rica que Salomón, podemos solo imaginarnos, como vemos ahora, personajes famosos que tienen 100.000 millones de dólares, de euros, y comparándolo a la palabra de Dios, que no existirá alguien más rico que Salomón. ¿Cómo era me hago esta pregunta, ¿qué tan grande era la riqueza de Salomón para que la Biblia diga esto? Y una persona que vive en estas situaciones de bienestar económico, que se siente de esta manera, que nos habla en tantos versículos de que para él lo que tiene no era nada, que sin Dios él no era nada. Entonces nos habla de la importancia, no de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales, porque él desde ese momento su vida ya no fue la misma. Amén. Como les decía, el Señor siempre utilizará un modo para mostrarnos, para enseñarnos de lo que Él es capaz de hacer. Porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. El Señor, por medio de su palabra, nos enseña que Él creó los cielos y la tierra solo con decir la palabra. Él es todopoderoso, y alguien que hace eso, no existe nada imposible para Él. La Biblia lo define como el todopoderoso. Ya con solo poder leer eso uno dice, si es todopoderoso lo puede hacer todo, no hay nada que Él no puede hacer. Y la verdad, sentir la paz de aquel que es todopoderoso, de aquel que hizo todo, de aquel que creó los cielos, la tierra, la luz y la oscuridad, que la oscuridad realmente no existe, como hemos escuchado, pero al tener esa mente abierta y al tener el conocimiento de quién es ese ser que nos ofreció su paz, uno puede vivir confiado, uno puede vivir seguro de que venga lo que venga, por más difíciles que las tormentas lleguen, nosotros podemos vivir en su paz, nosotros podemos siempre estar confiados que la paz del Señor nos acompañará y estará con nosotros en cada momento de nuestra vida. Amén. Bueno, ya para concluir, quiero solo dar unas palabras que el Señor pone en mi corazón, dejando un poco lo textual y hablándoles de lo que Dios está poniendo en mi corazón. La paz del Señor, la paz de Cristo, es para el cristiano. Claro que es para el cristiano, pero no es solo para el cristiano. ¿Qué nos quiere decir esto? No estoy diciendo que la Biblia que la paz de Cristo es solo para el cristiano, pero no digo tampoco que es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando me refiero al cristiano, nos estamos refiriendo a personas que caminan en la fe, personas que caminan en la creencia del Señor Jesucristo. A ellos el Señor les otorga su paz. Y cuando digo que no es para el mundo,
Esta es, para mí es una invitación que el Señor nos hace a traer al mundo a los pies de Cristo, para que al igual que nosotros, ellos puedan poder gozar de la paz que el Señor nos ofrece y poder así soportar las aflicciones que vendrán, porque vendrán, como les decía al inicio, ¿no? El Señor no nos prometió un camino fácil. Si el Señor nos está hablando de paz, la paz de Cristo, su paz, es porque Él sabía que iban a haber tribulaciones. De lo contrario, si todo iba a ser todo bien, todo en un modo fácil, ¿qué sentido tenía ofrecernos o proclamarnos una paz si todo iba a estar bien? Pero el Señor, cuando nos ofrece su paz, era para estos momentos difíciles, para todos estos momentos de tormenta, de tempestades que puedan llegar a nuestra vida, nosotros podamos afrontarlas con esta fe que en cada momento el Señor, sin importar la situación, el Señor pueda tenernos en un estado de paz, el Señor pueda hacernos caminar tranquilos en cualquier lugar, que tú puedes tener un problema, quizás un problema económico, que todos los recibos de pagar la luz, el gas, todas esas cosas, puedas tenerlas todas en tu casa y tú no tengas cómo pagarlos, pero ver la paz del Señor te hace estar tranquilo, te hace vivir para Cristo a pesar de todas estas situaciones. Y todas las personas que te ven fuera, en tu entorno, en tu trabajo, en la escuela, que te ven y que a lo mejor tú en confianza, en el caso de amigos, les has contado las situaciones que pasan, tú puedes reflejar esta paz que el Señor te ha donado. Son cosas que impactan y son un testimonio que tú estás dando de la paz que el Señor ha puesto en tu corazón. Y es ahí donde las personas quieren saber, porque tantas personas viven en amargura, viven enojados, viven el día a día por vivirlo. No tienen ningún sentido, se trabajan porque tienen que comer, porque tienen que mantenerse, no tienen ningún sentido, no tienen ningún camino espiritual. Cada día es igual, cada día es lo mismo, pero nosotros como cristianos tenemos siempre que tener un propósito, cada día proclamar la paz de Cristo. Por eso es que como apostólicos del nombre de Jesús, nuestro saludo, la paz de Cristo, no es un simple saludar, no es un simple estrechar de manos. Estamos proclamando, estamos deseando la paz del Señor para el hermano saludado. Y no quiere decir que no podemos saludar con la paz de Cristo a personas que no son convertidos. Porque la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida, nosotros podemos solo hablar con una persona. Esta persona siente el Espíritu de Dios en nosotros. El Señor lo toca, el Señor puede hacer grandes cambios en esta vida cuando tú reflejas la paz del Señor en tu vida diaria. Y sobre todo cuando más difícil se ponen las situaciones, tú vives en paz, tú vives, te sientes ligero, no sientes peso, porque el Señor es que te está dando su paz. Te la da porque somos sus hijos. El Señor dice que a los suyos vino, a los suyos no lo conocieron, mas a los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído y lo hemos recibido. Pero hay personas en este mundo que no creen, y como no creen, no lo reciben. Y por eso es que el Señor quiere usarnos a nosotros para transmitir este mensaje de paz. Y sobre todo en estos últimos tiempos la gente quiere escuchar la palabra paz. Paz con todas estas situaciones que vemos entre el Oriente, Estados Unidos de América, todas estas cosas. La gente inconscientemente desea escuchar esta palabra paz. Desean escuchar todo está bien, desean escuchar no hay ningún problema, todo está bien. Pero la verdad es que las cosas no están bien. La Biblia dice que estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, rumores de guerra, los hijos se levantarán contra los padres. Son cosas que los vemos hoy día a día. Y esto nos lleva a estar seguros que el fin de los tiempos está cerca. Entonces es ahí donde nosotros vamos a este mundo a proclamar la paz. No la paz entre dos gobiernos, que esa tregua
no, sino la paz del Señor, que en medio a todas estas situaciones que se están creando en estos últimos tiempos, nosotros podamos estar en paz, nosotros podamos siempre poder gozar de la paz del Señor en cada momento y poder siempre ser de buen testimonio para las personas que nos rodean. Una persona amargada, una persona que vive enojada, no puede dar buen testimonio. ¿Cómo podemos ir nosotros a hablarle de fe a una persona que tiene problemas si nosotros, como decimos en nuestro país, nos ahogamos en un vaso de agua? Entonces, si nosotros esta paz que el Señor nos ha donado, la ponemos en práctica, porque la tenemos, porque es un regalo que Dios nos dio, tenemos que transmitirla a todas estas personas que, aunque si no lo parece, pero todas las personas que saben que tú eres cristiano, todas las personas están pendientes de lo que tú haces y de lo que no haces. Si algún problema ellos saben si a lo mejor saben que una persona se ha levantado en contra de ti, ellos no están viendo a la persona que se levanta contra de ti, están viendo cómo será tu reacción con esta persona. Y es allí donde este don del Señor, que es la paz de Cristo, puede resplandecer en nosotros y poder de esta manera impactar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, por medio de nuestro testimonio. Y esto era todo, hermanos, que el Señor los pueda bendecir grandemente, que la paz de Cristo pueda estar en sus casas y en sus familias, y que Dios les bendiga. Saludos desde Milano, de la familia